Y pues vamos a ver cómo de la mano con la historia del deporte también fue creciendo la historia de la atención de los diferentes atletas que participaban en estas prácticas deportivas, ¿no? Cómo se fue desarrollando la medicina y posteriormente lo que es la fisioterapia. Entonces, dentro de la historia, nosotros podemos encontrar desde el año 3500 antes de Cristo, se encuentran escritos en Persia principalmente, China y Egipto, donde describen ya los beneficios del ejercicio, del movimiento, y aparece el masaje para las dolencias de los practicantes de estos deportes. Entonces, fíjense, desde el año 3500 antes de Cristo empiezan a aparecer ya referencias de lo que es la fisioterapia, de lo que es la medicina del deporte, ¿no? Los primeros textos también aparecieron en China, el Neqi, donde hacía referencia que era un masaje como propuesta terapéutica. Aparece la acupuntura y empiezan a aparecer también la aplicación de agentes físicos. Maestro, tengo una pregunta. Dime, David. Por ejemplo, también escuché que los toltecas también son deportistas, pero también pueden ser que también hayan inventado una forma de un agente, ¿no? De un agente físico o de un tipo de medicina. Sí, claro, ellos también manejaban medicina tradicional, pero ellos estamos hablando que son mucho tiempo más adelantados a la época en la que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero sí, ellos también manejaban medicina tradicional, que es lo que podemos hacer referencia a, pues ya prácticas de rehabilitación, prácticas de atención a los atletas en este caso, ¿no? Sí, por eso solamente quería preguntar, para sacarme de esa duda. Sí, también debe de haber referencias en las culturas mexicanas, ¿no? Olmecas, chichimecas. Bueno, ya sabemos que hay deportes como la pelota, ¿no? El juego de pelota, que seguramente pues también los atendían, definitivamente. Bueno, vamos adelantándonos en el tiempo. En el año 2700 antes de Cristo empieza a aparecer lo que es el Kung Fu, que es una actividad que aparte de tener un carácter religioso, también se le da un carácter curativo. En ese entonces ellos creían que practicar el Kung Fu, aparte de beneficiar en su doctrina religiosa, también lo utilizaban como método curativo. Entonces, cuando hablemos de métodos curativos, de métodos de recuperación, pues prácticamente se está haciendo referencia a la medicina, a la atención de las diferentes personas, fundamentalmente con el ejercicio físico, ¿no? En el año 800 antes de Cristo empieza a surgir ya el deporte como una fiesta religiosa, como parte de la adoración a los dioses, como vieron en el video. Y en el año 700 antes de Cristo es una época muy relevante porque fue la creación de los primeros Juegos Olímpicos. Al crearse los primeros Juegos Olímpicos, en conjunto con ellos también viene la creación de gimnasios, donde ya los atletas se preparaban para las competiciones y empiezan a aparecer los cuidadores, que eran cuidadores de los atletas, y ellos aprenden a tratar las lesiones. Entonces ya desde que empiezan a aparecer los Juegos Olímpicos, el deporte ya como competición, pues también empieza a aparecer las personas que se encargan
a tratar las lesiones, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a ver cómo, pues no está bien definido, ¿no? Pero normalmente vendría siendo como un médico del deporte. Hipócrates, que es uno de los principales padres de la medicina, crea una filosofía que es la filosofía terapéutica, donde él impulsa las fuerzas de autocuración del cuerpo a través de incorporar el movimiento como un agente terapéutico y desarrolla ya métodos gimnásticos para fortalecer extremidades, tanto superiores como inferiores, con los cuales preparaba a los hombres para la caza, el deporte, la guerra. Para la caza supongo que es de cazar, ¿no? Entonces, como ven, fue el primero que ya prescribió como tal el ejercicio como método de entrenamiento y como método curativo. Entonces, Hipócrates es el primero que empieza a hacer esta prescripción de ejercicio. En el año 393 a.C., cuando la ciudad de Grecia es invadida por los romanos, aquí prácticamente abolen los Juegos Olímpicos, suspenden esa práctica con la invasión de los romanos. Y en Roma aparece otro personaje que es muy importante, es Galeno. Si ustedes han escuchado o han oído alguna vez a los médicos en algunos países, también se les dice galenos. Y es precisamente por este personaje que aparece en el 131 y 201 en la época romana, y él fue el primero que asistía a los gladiadores. Prácticamente podemos decir que fue el primer médico, y él empezó a hacer diferencia entre nervios, vasos sanguíneos, venas. Entonces es un personaje muy importante en la época romana, principalmente con los gladiadores. Después viene una época no muy gloriosa para la medicina, una época donde se podría decir que hubo un estancamiento de la evolución en general de todas las ciencias, no solamente de la medicina, donde se ve un estancamiento de todas estas ciencias. En esta época hubo prohibición de espectáculos gimnásticos, exhibición del cuerpo, y aquí se intentaba hacer más caso a remedios mágicos, remedios milagrosos para curar ciertas enfermedades y patologías, ¿no? Prácticamente esta práctica curativa pasó en manos de curanderos, adivinadores, que intentaban a través de estos medios dar explicación y curar las diferentes patologías. Por lo cual la ciencia en la Edad Media se torna un tanto gris, ¿no? Hay un cierto estancamiento de la evolución de las ciencias médicas y en general de todas las ciencias, ¿no? Durante siglos, entonces, como lo vemos, el campo de la fisioterapia deportiva vio poco avance. Hasta el siglo prácticamente XIX es donde se forma un grupo cohesionado de practicantes de fisioterapia. En este siglo XIX, el doctor Henry Ling fundó el Real Instituto Central de Gimnasia,
en 1813, donde era ya dedicado a tratar las dolencias deportivas. Prácticamente podemos decir que es el primer centro de medicina del deporte o atención para deportistas que se encuentra en la historia. Posteriormente, Lin regresa a China, llevándose con él pues todas las técnicas que aprendió de masaje, que lo llevarían posteriormente a desarrollar la técnica del masaje sueco. El masaje sueco también es como se le conoce hoy en día el masaje deportivo y consiste principalmente en eliminar las tensiones, reafirmar músculos y articulaciones. Es un masaje que se utiliza para relajar la musculatura o activar la musculatura dentro de las técnicas de fisioterapia, ¿no? Como hoy en día sabemos, tenemos dos tipos de masaje deportivo, el masaje precompetitivo y el masaje postcompetitivo, que involucran técnicas diferentes. Y originalmente fue propuesto o diseñado por el doctor Henry Lin. Posteriormente, en 1913, surge la Escuela de Fisioterapia. Esta fue establecida por la Universidad de Otago en Nueva Zelanda y el Colegio Red de Portland en Oregon, que fue fundado en 1914, y estos son los primeros ejemplos de instituciones que empiezan a enseñar la terapia física o la fisioterapia como tal. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes ya se saben la historia de la fisioterapia, que lógicamente va en comunión con la fisioterapia deportiva. La fisioterapia en 1917 a 1918 tuvo un gran crecimiento debido a que se utilizaba principalmente para la curación de personas con heridas en la Primera Guerra Mundial, y los soldados prácticamente eran beneficiados por la fisioterapia deportiva. Entonces, cuando había mucha necesidad de atención de fisioterapia, por haber tanto lesionado secundario a heridas de la Primera Guerra Mundial, es cuando la fisioterapia surge o toma un auge importante. También coincide con un brote, una epidemia, como el día de hoy. Vemos cómo el COVID ha hecho que la fisioterapia pulmonar principalmente tenga una evolución importante. Lo mismo, en 1920, un brote de poliomielitis incrementó la demanda de fisioterapeutas, lo que conllevó a tener un mayor avance en todas nuestras técnicas de tratamiento, y se observaron lógicamente mejorías en décadas posteriores como resultado a tener un mayor conocimiento médico y un conocimiento quirúrgico. Entonces, a partir de este brote es que la fisioterapia también toma un auge importante, crece y evoluciona hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Maestro, le dejé un mensaje en el chat. Ajá, sí, ya vi, David, las voy a subir a la plataforma para que después las lean y las estudien para el examen. Y bueno, posteriormente, en el año 1921, tiene una importancia histórica para la fisioterapia, donde se publica el primer documento de investigación sobre rehabilitación
publicado en la revista PT Review en marzo de 1921 en Estados Unidos. Es donde prácticamente tenemos la primer publicación en una revista científica de la fisioterapia o relacionado con fisioterapia. En ese mismo periodo, Mary McMillan fue una de las primeras asistentes de terapia física. Estableció la Asociación Terapéutica Física para las Mujeres Estadounidenses, que este nombre de la organización después se cambió a Asociación Americana de Terapia Física, o APTA. Entonces surge, a través de Mary McMillan, la primera asociación de fisioterapia. Posteriormente, en 1951, se crea la World Confederation for Physical Therapy, que hasta hoy en día representa a los fisioterapeutas a nivel mundial, y a partir de ella, de la Confederación Mundial de Fisioterapia, en 1993 se crea un grupo enfocado a la fisioterapia deportiva. Después de varias reuniones, varias asambleas de reunión, se crea la especialidad debido a las amplias necesidades sociales, creando también la Federación Internacional de Fisioterapia Deportiva, que es la que ustedes observan ahí en la imagen, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Maestro. No. También puede ser también que, por ejemplo, un deportista se lesione por ejemplo, en la rodilla y le queda un moretón ya de manera profundo. Ahí, ¿qué le podríamos ponerle a ese deportista para quitarle el moretón y el dolor? ¿Te refieres a que tenga un hematoma encapsulado? Exactamente. ¿Qué se le tiene que poner? Pues bueno, primero hay que ver cuánto tiempo tiene. Si tiene un hematoma como tal, que todavía esté en estado líquido, es posible que lo podamos sacar guiados ecográficamente, metemos una aguja y aspiramos ese hematoma. Si ya no está en un estado líquido, entonces hay que tratar de que se absorba el hematoma. ¿Cómo? Pues a través de los diferentes medios físicos que ya ustedes conocen, ¿no? Ultrasonido, corrientes, compreso medio caliente, diatermia, dependiendo la profundidad. Porque si no hacemos que se absorba ese hematoma encapsulado, después me puede generar una complicación, que eso lo vamos a ver cuando veamos lesiones musculares. Me puede generar una miositis osificante, que es una calcificación del hematoma, cuando no es bien absorbido. Y eso, pues, lógicamente me va a acarrear problemas importantes en el deportista, ¿no? Pero ya llegaremos ahí, David, no corras. Apenas vamos con la historia. Tengo ansia, profe, de aprender más. Los orígenes de la fisioterapia deportiva y la medicina del deporte. Bueno, también es importante que hablemos acerca de la historia de la medicina del deporte, que va, pues, lógicamente de la mano con la fisioterapia deportiva, ¿no? Cómo empezaron a surgir los primeros médicos del deporte, las primeras referencias a la medicina del deporte, las asociaciones,
de medicina del deporte, así como hay asociaciones de fisioterapia deportiva, también existen asociaciones de medicina del deporte. Por si ustedes no saben o no tienen referencia en este sentido, pues aquí les voy a nombrar algunas asociaciones que existen actualmente y cómo se fueron creando, ¿no? Primero, antes que nada, ¿qué es la medicina del deporte? ¿O de dónde surgió el término medicina del deporte? Se dice que la medicina del deporte es una área de investigación, tanto científica como práctica profesional, que me va a comprender tanto la tutela como asistencia médico-sanitaria de los deportistas, el estudio científico de las repercusiones tanto favorables como negativas de la práctica de actividad física sobre la salud, del ejercicio físico como medio de prevención, tratamiento, rehabilitación de enfermedades y factores de riesgo para la salud de las personas. Entonces, como ven, la medicina del deporte no solamente es atender deportistas, engloba un sinfín de áreas de actuación del médico del deporte. Es una especialidad como cualquier otra especialidad. Primero hacen medicina general y posteriormente tienen que tomar una especialidad. Es una especialidad que dura 3 años y salen como especialistas en medicina de la actividad física y deporte. Por ahí han surgido maestrías y demás, pero no es lo mismo que un médico especialista. Son totalmente distintos, ¿no? Entonces, un especialista se involucra también con personas que tienen patologías. Son aquellos que se encargan también de prescribir el ejercicio físico a personas que tienen alguna alteración, por ejemplo, con enfermedades coronarias, que tengan diabetes, que tengan patologías de base y quieran hacer práctica deportiva. Los médicos del deporte son los indicados para prescribir el ejercicio o, en su caso, determinar si la persona no está apta para la práctica deportiva. ¿Sí? El uso de esta expresión, medicina del deporte, es un tanto reciente y prácticamente coincide con la fundación de la Asociación Internacional Médico-Deportiva, la AIMS, en Suiza en 1928. El primer libro que podemos encontrar en donde se utilizó el término medicina del deporte fue un libro escrito por Herxheimer, el cual se llamaba Grundis in Sports Medicine, Fundamentos de la Medicina del Deporte. Esta fue publicada en Leipzig, Alemania, en 1932. Ambas referencias, tanto el primer libro publicado en Alemania en 1932, como la creación de la Asociación Internacional de Medicina del Deporte, confirman los orígenes europeos de la medicina del deporte moderna, que prácticamente ha evolucionado de forma muy importante, principalmente a lo largo del presente siglo en todo el mundo, ¿no? La medicina del deporte ha evolucionado desde que yo empecé a practicarla hasta el día de hoy de forma muy importante. Y día con día vemos que cada vez van saliendo
nuevas técnicas, nuevos métodos de tratamiento, que si no estamos actualizados, pues esto nos come, ¿no? Es una área en constante crecimiento y en constante evolución, en aras de ofrecer la mejor atención a los deportistas, que puedan recuperarse, que puedan salir lo más pronto posible de sus patologías, ¿no? Seguramente todos han escuchado hablar de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, la FIMS, que esta en 1977 adoptó la siguiente definición para la medicina del deporte, en donde hacen referencia a que la medicina del deporte va a incluir todas aquellas ramas teóricas y prácticas de la medicina que investigan la influencia del ejercicio, el entrenamiento y el deporte, tanto en las personas sanas como en las enfermas, con el fin de proporcionar resultados útiles para prevenir, tratar y rehabilitar a los atletas. Esta es la definición de medicina del deporte propuesta por la Federación Internacional de Medicina del Deporte, la FIMS. Las áreas más importantes de la medicina del deporte como especialidad las podemos resumir en diferentes situaciones o diferentes puntos. En primera instancia, va a ser el tratamiento médico y rehabilitación de las lesiones y enfermedades que estén relacionadas con la práctica deportiva, ¿sí? No forzosamente deporte de alto rendimiento, sino con alguna actividad física como tal. La exploración médica antes de iniciar una actividad práctica física o deportiva para que puedan detectar cualquier alteración que pueda manifestarse o empeorarse como consecuencia de dicha práctica. Entonces son los encargados de hacer las evaluaciones previas para poder determinar si la persona está apta o no está apta para realizar deporte. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros vamos a practicar deporte, ¿qué es lo que nos piden normalmente? Solamente nos piden un justificante médico, ¿no? Un justificante médico que lo consiguen en cualquier institución, en la Cruz Roja, en el IMSS, en cualquier lugar, ¿no? ¿Y qué lleva ese justificante médico? Solamente datos muy simples como su presión arterial, su peso, su talla, en donde el médico pone que ustedes están sanos en ese momento. ¿Pero realmente servirá para una práctica deportiva? ¿O qué estudios se requieren hacer para saber si yo estoy apto para hacer una práctica deportiva? El estado físico. El estado físico puede ser uno de ellos. ¿Qué otros estudios ustedes creen convenientes que sean necesarios o que se deban de llevar a cabo para ver si una persona es apta para practicar deporte? Ay, no sé cómo se llaman, pero estudios para ver sobre el corazón, los cardíacos y así. Los antecedentes heredofamiliares, profe. También antecedentes heredofamiliares son datos importantes. Estudios del corazón, decía su compañera, hay múltiples estudios del corazón. No es lo mismo hacer un electrocardiograma en reposo que hacer, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, ¿no? ¿Qué me dice la prueba de esfuerzo?
Me dice precisamente si mi corazón está en condiciones de poder hacer un esfuerzo físico. ¿Por qué? Hay muchas patologías que no son visibles en un electrocardiograma de reposo. Si yo solamente me pongo o me hago un estudio de electrocardiograma en reposo, puede ser que yo no sepa que tenga una... se me fue el nombre ahorita. Una arritmia cardíaca. Una arritmia cardíaca se hace más evidente cuando ponemos el corazón a un esfuerzo físico. Si yo no sé cómo responde ese corazón a un esfuerzo físico, podría entrar en shock o en paro, ¿no, profe? Entra en un paro. Y por eso es que hemos visto, o han leído muchos de ustedes, que personas que van y practican deporte sin antes de someterse a un estudio, desembocan en lo que es la famosa muerte súbita. Una muerte súbita es eso, una falla cardíaca. ¿Por qué? Porque nunca le hicieron una prueba para ver si realmente podía estresar su corazón en una práctica deportiva. Y vienen los paros cardíacos fulminantes cuando están haciendo ejercicio, ¿sí? La muerte súbita. Entonces, es importante que todos los que vayamos a practicar deporte nos sometamos a estudios específicos que el médico del deporte va a determinar. Nosotros lo vamos a ver más adelante cuando veamos el equipo multidisciplinario del deporte. ¿Qué pruebas son las que normalmente se tienen que hacer? ¿Sí? Tenemos pruebas de esfuerzo, tenemos pruebas de agudeza visual, espirometrías, agudeza visual, auditiva, respuesta a estímulos auditivos, ¿no? Velocidad de reacción, la plataforma de anaeróbica para poder evaluar diversas situaciones. Entonces, de todas estas evaluaciones, también se encarga el médico del deporte, donde nos van a servir para hacer una prevención de lesiones y aparte de una prevención, también para determinar si la persona es apta o no es apta para la práctica deportiva, ¿no? Puede ser que después sea apta, sí, siempre y cuando corrija su problema, ¿no? A lo mejor requiera un marcapasos o requiera someterse a alguna cirugía antes de una práctica deportiva. También se van a encargar de la investigación médica y fisiológica del rendimiento para evaluar la capacidad funcional de los sistemas cardiovasculares, respiratorios, musculoesqueléticos y principalmente el metabolismo energético, ¿no? Todo lo que involucra la práctica deportiva, la fisiología del ejercicio y todo lo demás, el médico del deporte debe de tener amplios conocimientos en este ámbito. También es importante que haga una valoración funcional para el tipo de deporte de acuerdo a la práctica deportiva. No es lo mismo que yo vaya a practicar fútbol, a que yo vaya a practicar gimnasia, o que vaya a practicar natación, o que vaya a practicar sumo, por ejemplo, ¿no? A pesar de que todos son deportistas, requieren diferentes condiciones funcionales. No es lo mismo la elasticidad que requiere una gimnasta a la elasticidad que requiere un jugador de fútbol americano, ¿no? El de la línea, el linebacker. Vemos cómo inclusive tienen un exceso de índice de masa corporal y demás, porque ellos necesitan otro tipo de función. Entonces, el médico del deporte debe de hacer la valoración de acuerdo a la especialidad deportiva.
debe de conocer los diferentes tipos de cuerpo para cada deporte, cuál es lo correcto, lo idóneo para cada deporte, el porcentaje de grasa, etcétera, etcétera, ¿no? También nos ayudan en torno a la educación de los pacientes. Brindan consejo y orientación médica sobre el estilo de vida y la nutrición en relación con la actividad físico-deportiva. Nos brindan asistencia médica para el desarrollo de métodos óptimos para el entrenamiento y se encargan del control científico del entrenamiento, ¿no? También seguramente han ustedes escuchado ampliamente lo que es las ciencias aplicadas al deporte. Las ciencias aplicadas al deporte, pues es prácticamente todos estos conocimientos científicos, no empíricos, de una práctica deportiva, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una dosificación de ejercicio? ¿Qué respuestas obtengo con determinada práctica deportiva a nivel fisiológico? Y todo esto medido científicamente, no de forma empírica, como muchos entrenadores hay o existen, ¿no? Que la gran mayoría de los ex jugadores profesionales o ex deportistas profesionales creen que por el simple hecho de haber sido profesionales tienen la capacidad también de ser entrenadores o evolucionar a este aspecto. Y dejan de lado el aspecto científico, ¿no? Entonces, hay cuestiones científicas del por qué hacer determinado tipo de entrenamiento y demás, sin caer en el empirismo. Entonces, el médico del deporte se basa prácticamente en conocimientos científicos, ¿no? Efectos fisiológicos y demás. Entonces, vemos cómo hay muchos aspectos que nos van a ayudar a justificar el porqué del crecimiento de esta disciplina. Cada vez hemos visto que hay más gente que practica deporte, hay más gente que se involucra en la práctica deportiva, que quieren hacer inclusive o se creen atletas de alto rendimiento, ¿no? Es muy gracioso ver todos los papás, todos, cuando vienen a una consulta, dicen que su hijo es un atleta de alto rendimiento, todos, ¿no? Aunque no sea cierto, pero todos, para todos, su hijo es un atleta de alto rendimiento. Y como tal, quieren atenderlo como si fuera un atleta de alto rendimiento. Por lo cual, pues cada vez exigen un mayor conocimiento. Tenemos necesidad de conocimientos médicos cada vez que están más relacionados con la actividad física humana, con la práctica física, con la práctica deportiva, y que esto nos puede conllevar a tener implicaciones como una práctica saludable, como causas de lesiones y alteraciones del estado de salud. Si nosotros no dosificamos, no condicionamos, no conocemos que también necesitamos en un periodo de entrenamiento, necesitamos un periodo de reposo, de recuperación del cuerpo para que pueda nuevamente volver a hacer una práctica deportiva, pues vamos a caer en una serie de complicaciones, vamos a caer en sobreentrenamientos, vamos a caer en factores de riesgo para causar lesiones, alteraciones del estado de salud. Y aquí dentro de las alteraciones del estado de salud también es importante que yo les haga mención de que todo en exceso, todo es malo, inclusive el deporte. ¿Cuántos de ustedes no han visto atletas de alto rendimiento que ya están en una edad avanzada, ya están retirados, y todos terminan con problemas de salud? Problemas de salud me refiero a
alteraciones estructurales, por ejemplo. La gran mayoría termina con prótesis de rodilla, con prótesis de tobillo, con desviaciones angulares, y esto es consecuencia de haberle exigido por mucho tiempo a su sistema musculoesquelético. Entonces, el deporte es saludable, sí, pero también hay un punto donde el deporte también deja de ser saludable. Y eso lo vamos a ver cuando veamos algunas patologías o afectaciones que se dan por el sobreuso o el sobreesfuerzo, ¿sí? Una mala técnica, un mal gesto, nos va a condicionar alteraciones del estado de salud, ¿sí? Un sobreentrenamiento y que no repongamos, empezamos a consumir músculo, empezamos a tener alteraciones a nivel metabólico. Entonces, es importante que conozcamos toda esta parte. Desde la perspectiva de salud pública, también es muy destacable la labor de los médicos del deporte, ya que si nosotros conocemos todas las posibilidades de prevención, tanto prevención primaria como secundaria como terciaria, las posibilidades terapéuticas y de rehabilitación que están relacionadas con la actividad física y que éstas nos van a ayudar a prevenir enfermedades que tienen actualmente, no solamente en México, sino en todo el mundo, una alta prevalencia con altos índices de mortalidad y morbimorbilidad. Y creo que actualmente esto se ha puesto muy evidente, o se ha hecho muy evidente, ¿no? Vemos cómo las comorbilidades secundarias a no llevar una vida saludable, una práctica del deporte, nos conllevan al sedentarismo, a la obesidad, aumento de triglicéridos, problemas cardíacos, hipertensión, etcétera. Todo eso hace que nuestro cuerpo responda de forma inadecuada a una patología. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Vemos cómo todas las personas que tienen una vida sedentaria, que no practican deporte, pues les va peor con la pandemia. Entonces, desgraciadamente, la pandemia nos agarró en medio de otra pandemia, que es la pandemia de la obesidad y el sedentarismo. Si nosotros tuviéramos otra cultura, si nosotros nos hubieran inculcado, como en otros países, la práctica deportiva, la actividad física, como medio para prevenir todas estas enfermedades que vemos acá abajo, enfermedades cardiovasculares, como las coronopatías, arteriosclerosis, hipertensión arterial, metabólicas como diabetes, obesidad, dislipidemias, problemas osteoarticulares como la osteoporosis, artropatías degenerativas, alteraciones neurológicas, digestivas, inclusive estreñimiento, tumores, e inclusive problemas psiquiátricos. El deporte nos ayuda psicológicamente en temas como depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de salud pública, la práctica regular de ejercicio físico, la medicina del deporte, nos ayudaría a combatir todos estos problemas que son derivados de llevar una vida sedentaria, una vida con una nutrición inadecuada,
una vida de no hacer deporte que nos va a conllevar a tener todos estos problemas. Entonces, desde la salud pública, tiene un valor muy importante la medicina del deporte. Y nosotros, como área involucrada en la rehabilitación deportiva, y no forzosamente rehabilitación deportiva, rehabilitación en general, tenemos que educar a los pacientes en la práctica del deporte o la práctica de ejercicio físico como medio para ayudar a prevenir todas estas patologías. Y si ya las tienen, para controlarlas, ¿no? O que tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo surgió ahora la medicina del deporte? Va muy de la mano con la fisioterapia deportiva. La medicina del deporte igual surge desde la antigua Grecia. Tenemos a Platón y él nos cita como ejemplo a Ico de Tarento en el año 4 antes de Cristo, donde prácticamente Ico de Tarento era un médico y atleta de Grecia que defendía la práctica física como medio higiénico y educativo. Era tanto atleta como médico en este entonces, ¿no? Los atletas que competían en los Juegos Olímpicos debían de dedicarse ya a un entrenamiento intensivo, supervisado por lo que se llamaba en ese entonces gimnastes, que eran los médicos dedicados o interesados en todos los aspectos del entrenamiento, incluidos la parte dietética, la parte higiénica y la parte terapéutica. Y estos eran asistidos por lo que se llamaba paidotribis, que eran los masajistas y ayudantes en el entrenamiento. Y también por los aleipis, que estos aplicaban ungüentos y otros cuidados higiénicos. Entonces, si nosotros hacemos referencia en la antigua Grecia, el médico del deporte serían los gimnastas, ¿no? Hay una primer referencia del médico del deporte ya en los Juegos Olímpicos con los gimnastas, ¿no? Profe, dice Lizeth que no escucha nada. ¿Y los demás me escuchan? Sí. Sí, más. Sí. Escucha. A lo mejor ha de ser tu dispositivo, salte de la clase y vuélvete a meter. Ok. De ahí entonces tenemos a los gimnásticos, que en el Filostratos prácticamente se advierte ya de una separación, en este caso o se hace una separación más clara entre los médicos y entrenadores. Entonces, en un inicio el médico se encargaba de todo, ¿no? Del entrenamiento, de la nutrición, de la terapéutica, con los gladiadores o en este caso, los atletas de los Juegos Olímpicos. Ya en el Filostratos se empieza a hacer una diferencia entre médicos y entrenadores. Profe me escribió a mí, no a Lizeth, es que me le envió el mensaje del chat aquí hacia mí. Ah, ok. Listo, David.
Entonces ya desde esta época, como vemos, había una polémica entre los médicos, los cuales se ocupaban directamente de la atención del atleta, y del resto preocupados por las consecuencias negativas de la práctica deportiva excesiva, ¿no? Ya desde aquí existía una polémica de cuál era la función del médico, del entrenador, etc. Hipócrates, influenciado por su maestro Heródoto, que era el más famoso de los gimnastas, acuérdense que los gimnastas eran en ese entonces los médicos del deporte, mencionó en sus escritos su convencimiento del valor terapéutico del ejercicio, inclusive en enfermedades mentales. Entonces, fue la primera referencia que hubo del valor del ejercicio ya en enfermedades como tal. Posteriormente, en el periodo romano, Celso y Galeno, nuevamente aparece la figura de Galeno, defienden la necesidad de una dosis justa de ejercicio físico y ponen de manifiesto los riesgos que sometían los atletas profesionales. Ya desde aquí se veía cuáles riesgos había de una práctica deportiva excesiva. En la época del Renacimiento surge una obra que la gran mayoría considera como el primer tratado de medicina del deporte. Esta obra consiste en 6 volúmenes del libro que se llamaba De Arte Gimnástica, publicado por Girolamo Mercuriale en 1530 y 1608. Aquí hace una diferencia entre la gimnasia bélica o preparatoria para la vida militar, en la legítima sirve médica o con finalidades higiénicas y terapéuticas, y la profesional o de espectáculo. Ya hace diferencia entre diferentes aplicaciones del deporte, ¿no? Y desde aquí se introduce el concepto de lo que es el ejercicio preventivo y terapéutico. Marcellus Cagnanus de Verona plantea prácticamente la necesidad de que médicos con una educación especializada se hagan cargo de la supervisión de los deportes y los juegos físicos, ya donde empieza a surgir esta área de conocimiento específica, ¿no? Que hace referencia a que tienen que tener una preparación específica para poder atender materias médicas y deportivas. El primer libro impreso sobre el ejercicio físico fue escrito por un médico. Es la obra del ejercicio corporal, escrita por Cristóbal Méndez de Jaén en 1553, y en esta ya se considera el ejercicio como medio idóneo y más efectivo para conservar la salud. Laurent Joubert en 1529 y 1583 fue profesor de medicina de la Universidad de Montpellier y fue el primero en introducir la gimnasia terapéutica en los estudios de medicina, y consideraba que además los médicos eran los únicos capacitados para prescribirlo de forma correcta, y defendió en sus escritos el valor higiénico del ejercicio terapéutico. Entonces, a partir de esta fecha vemos cómo ya empieza a surgir la medicina del deporte como los médicos o los personales, la persona sanitaria
o los profesionales sanitarios, en este caso nosotros los médicos, como los únicos capacitados para prescribir ejercicio físico. Posteriormente, Joseph Duchenne fue el primero en reconocer la natación como medio de fortalecer el cuerpo. Y posteriormente, Gualtero escribió una obra sobre el valor saludable de la natación. La aplicación de anatomía, la física y las matemáticas en conjunto con la motricidad surge a través de Alfonso Borelli en 1734 en su libro De Mutum Animalium, donde prácticamente podemos ver que es la primera referencia de estudio biomecánico del cuerpo. Ya en el siglo XVIII eclosiona el estudio científico de la fisiología del ejercicio con obras muy importantes publicadas por autores tanto ingleses como franceses como alemanes. Ya se empiezan a interesar más en las respuestas fisiológicas del ejercicio físico. En el siglo XX es cuando los avances de estas disciplinas tienen un auge importante por diversos autores y estos sirven para comprender factores limitantes del ejercicio y los mecanismos funcionales adaptativos de los propios del entrenamiento, ¿no? ¿Cuáles son los cambios agudos y crónicos de la práctica de ejercicio físico? O adaptaciones agudas y crónicas. Sí se acuerdan de fisiología del ejercicio, ¿no? ¿Cuál podría ser o cuál es un cambio agudo y cuál podría ser un cambio crónico? Juan. Mande. ¿Me podrías dar un ejemplo de un cambio agudo al ejercicio físico y un cambio crónico? Pues como una idea, por ejemplo, un cambio crónico podría ser el acondicionamiento físico, tener una buena condición constante, y agudo podría ser la alteración en la respiración, por ejemplo, durante el ejercicio. Ok. Puede ser. Hay un aumento. Cuando nosotros, agudo se refiere al momento de que nosotros practicamos deporte o ejercicio, ¿no? Vamos a tener cambios. ¿Cuáles cambios? Tenemos un incremento de la frecuencia respiratoria, incremento de la frecuencia cardíaca, vasodilataciones, lo cual prepara el cuerpo para la exigencia física. Y un cambio crónico, ¿cuál podría ser? A ver, ¿quién me dice? A ver, Pamela Coyol. ¿Cuál crees tú que sea un cambio crónico del ejercicio? ¿A qué nos referimos como crónico en primera instancia? A largo plazo. A largo plazo, después de mucho tiempo de estar practicando deporte. Pues estaba Puede ser variado por más de un año, hay un ¿no? cambio, ya sea respiratorio o cardiovascular, pues me imagino que va a ser el rendimiento del deportista, ¿no? O sea, va a haber un cambio físico. Sí, pero fisiológicamente más específicos. A ver, Carla, que levantó la mano. Unicular. Manden. Es que a Carla no le sirve el micrófono, creo que está escribiendo. La hipertrofia.
La hipertrofia es un cambio crónico al ejercicio, lógicamente, ¿no? Vemos cómo tenemos un aumento de masa muscular como cambio crónico haber estado haciendo ejercicio, por supuesto. Ese es un cambio crónico. Otro cambio crónico puede ser la disminución de la presión arterial como adaptación al sistema cardiovascular. ¿Qué pasa con el corazón? El corazón es un músculo, ¿no? Si nosotros lo entrenamos, ¿qué va a pasar con ese corazón? Se va a adaptar a mayor exigencia. Y aumenta el ritmo cardíaco. Al contrario, como adaptación, ¿cuál es la frecuencia cardíaca en reposo de un atleta de alto rendimiento? ¿Es la misma que de una persona sedentaria? No, ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal de reposo? ¿Es mayor o menor? ¿no es 100 latidos por minuto? No, ese es mucho. ¿70 por minuto? No, también es mucho. ¿60? ¿60 por minuto? No estén adivinando, nada más díganme, ¿es mayor o menor que una persona que no Menor. Es menor. ¿Y por qué menor? ¿Qué nos hace que sea menor la frecuencia Porque cardíaca? haya mayor oxigenación. Porque van a tener una mayor oxigenación. Ah, sí, ¿por qué? ¿Cuál es el factor que hace que tengamos una menor frecuencia cardíaca? La resistencia. ¿La qué? La resistencia. No. Tendría que adaptarse al cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Cuál es la adaptación? Si les estoy diciendo que el corazón es un músculo y si ese músculo lo trabajamos, ¿qué pasa? El corazón crece muy bien, hay una hipertrofia cardíaca y al tener una hipertrofia cardíaca, el corazón es capaz de bombear más sangre por minuto, por lo cual necesita menos contracciones para poder enviar la misma cantidad de sangre al resto del cuerpo por minuto. Por lo cual tenemos una menor frecuencia cardíaca en una persona con una adaptación. Lo mismo sucede con la presión arterial, lo mismo sucede con la frecuencia respiratoria. Y estos son los beneficios de que nosotros hagamos ejercicio físico en personas con patologías cardiópatas, neumópatas, tener esta adaptación crónica al ejercicio. Muy bien, creo que ya comprendieron un poquito más. Entonces, todo esto se vio gracias a los estudios y los avances de la fisiología del ejercicio. Cómo afectaba al cuerpo o beneficiaba la práctica de deporte. ¿Sí? El primer libro escrito sobre lo que actualmente conocemos ya como medicina del deporte, se dice que pudo ser la obra de Weissem, Higiene des Sports, publicada en 1910. A principios de siglo comienzan a formarse ya asociaciones de médicos del deporte. La primera de estas tuvo lugar en Alemania en 1912 bajo el nombre de Comité Imperial Alemán de Investigación Científica de los Ejércitos Gimnásticos. En 1924 este se transformó en Asociación Médica Alemana de Fomento de los Ejercicios Físicos y en 1921
se creó la Société Médicale Française d'Education Física et du Sport. ¿Cómo ven mi francés? En 1928 ya se fundó la Asociación Internacional Médico-Deportiva, la AIMS, en Suiza durante los segundos Juegos Olímpicos de Invierno. En esta reunión participaron prácticamente 50 médicos de 11 países y en ese mismo año, durante los 9º Juegos Olímpicos de Verano en Ámsterdam, se celebró el primer Congreso Internacional de la Asociación de Medicina del Deporte, donde ya participaron equipos multidisciplinarios, médicos científicos, donde ya se habló de exploraciones antropométricas, cardiovasculares, radiografías, metabólicas, etc. Posteriormente, en 1933, en Turín, Italia, la misma asociación se transformó en lo que es la Federación Internacional de Medicina del Deporte para terminar definitivamente en el año siguiente como el nombre que actualmente la conocemos hasta el día de hoy, como la Federación Internacional de Medicina del Deporte, la FIMS. En 1955 se creó el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Es la asociación más numerosa y la más diversificada y eficaz como asociación científico-profesional en el ámbito deportivo. Posteriormente, en 1966, se crea el Comité Olímpico Internacional, el COI, donde crea también la Comisión Médica en gran respuesta a un problema importante que hasta hoy en día tenemos en la práctica de ejercicio o deporte profesional, que es el dopaje. Actualmente se compone de 4 subcomisiones, el COI o el Comité Olímpico Internacional. Un componente es el dopaje y la biomecánica. Otro componente es biomecánica y fisiología del deporte. Otro es la medicina del deporte y la ortopedia. Y el otro es coordinación con los comités olímpicos nacionales. Y por último, pues vemos cuáles son las tendencias actuales de la medicina del deporte. Entonces, como tendencias actuales, vemos que tiene 3 ámbitos importantes. Una actividad médica asistencial, como especialidad médica y como ámbito científico profesional multidisciplinario, donde pues en cada uno de ellos tiene sus áreas de actividad, sus áreas de acción y pues bueno, prácticamente en eso consiste o en eso se basa la medicina del deporte. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de toda esta historia que vimos el día de hoy. No, profe. No. Bueno, es un tema un tanto tedioso, pero es importante también que conozcan la historia. Las diferentes asociaciones que luego muchos de ustedes ni siquiera saben que existen las asociaciones de medicina del deporte, de fisioterapia deportiva, ¿no? Pero nos los contó y ahora lo sabemos, ¿no? Pero exactamente, ahora ya lo saben. Para eso estamos acá, David, para que aprendan cosas nuevas. Ah, bueno. Muy bien. Pues bueno, si no tienen entonces
Ninguna duda, ninguna pregunta. Terminamos por el día de hoy. Profe, ¿en ¿Verdad qué que los, perdón, verdad que los estudiantes que están en la vacuna no tendrán problema con las faltas, verdad? No, por eso es que no les pasé lista el día de hoy tampoco. Perfecto. ¿En la clase cuándo estará en la plataforma o para que la puedan visualizar? Las diapositivas, dices tú. Las diapositivas y la clase grabada. Porque Ah. muchos estaban preocupados por la grabación, o sea, que querían ver la clase. Ya me comiste las palabras, Ana Luisa. ¿La Así de hoy que o a la pasada? No, las dos, tanto la de hoy como la pasada, las subo el fin de semana. Pero pues en la pasada prácticamente no vimos nada, ¿no? No, de la pasada no, nada más era de esta, más que nada. sí. Espera, ¿qué? El fin de semana se la subo a la plataforma, la grabación y las diapositivas. Muchas gracias. Gracias, profe. Por nada. Bueno, pues pueden ir en paz entonces. Esta clase ha terminado. Amén. Profe, por lo menos nos gustó Gracias. cómo nos contó la Gracias, historia. Gracias, profe. Bye. Bye, profe. Luego.